Bien, por aquí tengo la carne molida, aproximadamente tengo 1,5 libras. Ahora la voy a empezar a sazonar. Le voy a agregar 2 cucharadas de sazón licuado. Voy a poner comino molido, pimentón dulce, un toquecito de albahaca. Esta le va a aportar un rico aroma. Por aquí tengo ajo en polvo, un toquecito de sal. Todos los ingredientes van a ser al gusto y también van a depender de la cantidad de carne que estén utilizando. Por aquí tengo un toquecito de adobo, un toquecito de tomillo. Voy a mover todo muy bien para combinar todos los ingredientes entre sí. Bien, ahora en este caldero voy a agregar un poco de aceite, voy a esperar que se caliente y voy a empezar a agregar la carne. Algo muy importante, la carne no le voy a agregar agua por el momento porque la carne molida suele botar su propia agua. Entonces lo que voy a hacer es agregarla aquí en el caldero y dejar que se vaya cocinando y soltando su propia agua. Le voy a poner esta tapa y mientras tanto vamos a la tablita de picar porque voy a agarrar una buena cebolla como esta que es más o menos mediana. Como le digo, todos los ingredientes dependen de la cantidad de carne y del gusto de cada persona. A mí me gusta agregarle mucha cebolla a la carne molida. Entonces lo que voy a hacer es cortar mi cebolla al gusto. Y por aquí tengo este tomate que aquí en mi país mayormente lo utilizan para hacer ensalada. Yo tengo tomates Barceló, que son los que mayormente yo utilizo para hacer la comida, pero no está muy maduro. Yo necesito un tomate que esté bien maduro y este es el que está maduro. Así que lo voy a cortar en pedacitos pequeños y solamente voy a estar utilizando la mitad de este tomate. Una vez ya todo esté bien cortadito, entonces por aquí vamos a ver la carne. Miren cómo la carne ha soltado su propia agua. Por eso es que yo no le agrego agua al inicio. Simple y llanamente la pongo a sofreír y es que ella misma bota su propia agua. Entonces, como pueden ver, con el mismo cucharón lo que estoy haciendo es desbaratar un poco o desmenuzar un poco lo que es la carne que se ha puesto o se ha quedado así en pedazos grandes. Bien, ahora lo que yo voy a dejar es que la misma carne termine de secar su propia agua y voy a dejar que se sofría un poquito. Una vez transcurrido el tiempo, así es como se ve la carne. A mí me gusta dejarla que se sofría, como les digo. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle lo que anteriormente yo había cortado, que es la cebolla y el tomate. Luego de moverlo todo muy bien, le voy a agregar este vaso de agua, que es aproximadamente como 250 gramos de agua, no es mucha cantidad. Y le agregué esta agua ahora en esta ocasión porque ya la carne no va a soltar más agua. El tomate sí suelta un poquito de agua, pero yo necesito que esta carne me quede con un poquito de como de un poquito jugosita, porque así es que a mí me gusta. Entonces la voy a dejar ahí aunque sea por 10 minutos más y luego la voy a apagar. Miren qué rica se ve esa carne, señores, miren esto. La tienes que probar de sal para ver si está muy bien a tu gusto y solamente 10 minutitos y apagamos.
Y listo, así es como queda esta rica y deliciosa carne molida. Muy fácil de hacer, como pudieron ver en este video, y queda bastante rica. La puedes servir con arroz blanco, con moro, con lo que a ti más te guste. Hasta con pan te puedes comer esta carne, y también te la puedes comer con frito de plátano maduro o frito de plátanos verdes, y queda muy pero muy rica. Si esta receta te ha gustado, te vas a animar a prepararla. Cuéntame aquí en los comentarios qué tal te pareció esta receta y qué tal te quedó, si te animaste a prepararla. Sin mucho más que hablar, nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Alessandra y me alegro mucho de haberte traído esta receta. Gracias por estar aquí y por darme todo tu apoyo. Bye.